Si no lo crees, ¡te lo demostraremos! ¡Vamos, a Georia! ¿Qué es eso? Ninguno de esos ataques eran suyos. ¿Cómo es posible? Loki, debo recordarte que no solo hay 2 caballeros dorados. ¿Qué? Terminé siendo quien al final frustró todos tus planes, Loki. ¡Maldito! Empecemos esta historia 200 años antes de la saga de The Lost Canvas. Este es el momento en el cual los gemelos Muvianos, Hakurei de Altar y Sage de Cáncer, eran jóvenes caballeros. Gateguard de Aries fue uno de los caballeros dorados durante la Guerra Santa contra Hades en el siglo XVI. Terminó sirviendo al emperador de los muertos en lugar de Atena, junto al patriarca Itia. Por su ambición de lograr su sueño de un mundo ideal, siendo entonces encargado de ayudarlo a liderar la conspiración dentro del santuario de Atena, para llevar a todo el ejército de la diosa al lado de los espectros, utilizando las hadas del inframundo. Sin embargo, tendría un cambio en su forma de pensar, y confió su voluntad a sus camaradas Sage y Hakurei para que detuviesen los planes de su maestro Itia antes de morir. Después de la muerte de Gateguard, fue reemplazado por Avenir de Aries, un caballero dorado que vino del futuro. Avenir viajó en el tiempo desde un futuro lejano y terminó emergiendo del interior de la armadura de Aries, poco después de la muerte de Gateguard. Avenir fue el último caballero dorado superviviente de un futuro alternativo, donde Hades y sus espectros salieron victoriosos de la Guerra Santa contra Atena y sus caballeros. La diosa incluso fue decapitada. Avenir, al ser un superviviente del conflicto, retrocedió en el tiempo hasta la Guerra Santa que tuvo lugar a mediados del siglo XVI, donde se convirtió en un valioso aliado de los hermanos Muvianos Hakurei de Altar y Sage de Cáncer, ayudando al santuario en la Guerra Santa de esta época. Murió con honor defendiendo a la Atena del siglo XVI en el campo de batalla. El próximo caballero dorado es Francisca de Tauro. Fue el caballero guardián de la segunda casa zodiacal del siglo XVI. Francisca fue reconocido en todo el santuario por su fuerza arrolladora, y a diferencia de los demás caballeros conocidos, Francisca era un hombre de estatura promedio, medía apenas 1,7 metros, siendo el caballero de Tauro más bajo de todos los tiempos. Francisca tenía una apariencia muy joven y utilizaba el clásico ataque del Gran Cuerno y la Arena de Espinas como su ataque. En este último caso, Francisca se pone en posición de correr con los brazos doblados, uno por encima del otro, y ataca a su oponente a gran velocidad, aplastando todo a su paso. El nombre del caballero de Géminis del siglo XVI aún no ha sido completamente revelado. Al igual que el caballero de Leo y Escorpio de esta época, aparece solamente en el capítulo 88 del volumen 16 de The Lost Canvas Gaiden, donde estaban siendo controlados por las hadas del inframundo. El caballero de Géminis, junto con Leo y Escorpio de aquella época, intenta impedir el paso de la diosa Atena y el caballero de Acuario, Crest, por las escaleras de las 12 casas. A pesar de que sus mentes estaban controladas por las hadas del inframundo, como afirmó Atena, en el fondo eran caballeros justos y verdaderos caballeros dorados. A pesar de la afirmación de Atena sobre la moralidad de Géminis, Escorpio y Leo, el hecho de que se disculpen por lo ocurrido y que Crest no les conceda el perdón puede indicar que se unieron a Itia por voluntad propia, tal cual y como lo hizo Gateguard. Como el predecesor de Sísifo tenemos a Aeras de Sagitario. Fue un caballero dorado durante la Guerra Santa del siglo XVI. Era un hombre serio y muy amable, pero cuando fue controlado por las hadas del inframundo, Aeras terminó enfrentándose a Francisca de Tauro en la casa de Sagitario. Luego de la derrota de Itia, se supone que Aeras sobrevivió al enfrentamiento contra Francisca y fue liberado del control de las hadas, y desde entonces se desconoce su paradero desde la Guerra Santa. En el siglo XIII, Itia era un legendario caballero dorado. Exactamente 500 años antes de que Doko se volviese su sucesor, Itia era el guardián de la Casa de Libra. Fue considerado el más noble y poderoso de Atena durante las Guerras Santas del siglo XIII. Gracias a su habilidad fue ascendido al cargo de patriarca del santuario, gobernando así durante los siglos siguientes, dirigiendo sus esfuerzos hacia la educación de una nueva generación de caballeros que pudiesen lograr con el sueño de un mundo ideal.
Sin embargo, al darse cuenta de que su vida tocaría fin en el siglo XVI, Itia acabó desilusionándose de la maldad del corazón humano. Concluyó que lograr su objetivo sería imposible si la humanidad no supera su naturaleza defectuosa. Tales pensamientos lo llevaron a traicionar a Atena y a aliarse con Hades en el siglo XVI, después de haber sido seducido por los dioses gemelos Tánatos e Hipnos. Itia luego orquestó su propia muerte para luego ser revivido con su juventud recuperada. Sin embargo, acabó viendo frustrados sus planes y fue depuesto de su cargo de patriarca por su traición antes de morir definitivamente a manos de sus discípulos. En el siglo XIII tuvimos a otro caballero legendario que acompañó a Itia a través de los siglos. Este es Cres de Acuario. Era una figura legendaria entre los caballeros dorados de Acuario y sirvió activamente en el santuario de Atena durante más de 500 años. Crest fue nombrado caballero aproximadamente a los 13 años de edad en el siglo XIII, luchando junto a Itia de Libra. Antes de retirarse de su vida como caballero durante esos 500 años, fue el responsable de convencer a Cardia para que se volviese un caballero de oro en el siglo XVIII. Crest también sería el maestro de Degel, quien se convertiría en su sucesor como caballero de Acuario. En el siglo XVIII se creía que Crest había desaparecido, pero estaba en Francia. De hecho, después de que tantos siglos de guerras incesantes lo dejasen desilusionado con el mundo, Crest decidió querer reemplazar su vida por una nueva. Abandonó su vida anterior y Crest se unió a Garnet de Vuivre, pasando a formar parte de su grupo como el líder de las joyas. Crest se disfraza bajo el nombre de Koinor para así lograr su nuevo objetivo. Sin embargo, por sus dudas sobre si estaba en lo cierto frente al idealismo de Atena o no, Crest decide poner a prueba a su discípulo Degel para obtener a través de sus acciones una respuesta sobre su dogma. A su vez, acabó reafirmando su fe como caballero antes de morir a manos de su discípulo y llevándose consigo a su musa Granat. Y como ya sabrán, el caballero de Cáncer del siglo XVI era Sage. Él, junto con su hermano gemelo Hakurei, fueron los únicos supervivientes de la Guerra Santa contra Hades de su época. Durante este periodo, Sage fue nombrado el patriarca del santuario de Atena. Después del final del conflicto, durante su liderazgo en el siglo siguiente, Sage reconstruyó el ejército de la diosa y tomó al joven Manigold bajo su protección, quien se convertiría en su sucesor como el Caballero de Cáncer. Cuando el Emperador de los Muertos resucitó en el siglo XVIII, Sage lideró la primera parte de la Guerra Santa contra él, pero acabó sacrificándose junto a su alumno para así sellar al dios de la muerte, Tánatos. Luego, Hakurei se hace pasar por el patriarca después de la muerte de su hermano, para que el ejército de Atena no colapse. Sin embargo, el Caballero de Altar, que es el maestro de Shion de Aries, Atla y Yasuhira, sellan al dios del sueño Hipnos, pero termina muriendo a manos de Hades. Como antecesor de Regulus tenemos a su padre Elías de Leo, una figura legendaria entre los caballeros de Leo del siglo XVIII. Era venerado como un héroe por sus logros y pruebas a favor de la paz y de la justicia, siempre apostando por la nueva generación, donde más o menos 10 años después de su muerte, su hijo Regulus se volvería el nuevo caballero de Leo. Por sus acciones, llenas de bondad, sabiduría y coraje, también fue considerado como el caballero más poderoso de su generación, debido a su inigualable talento en batalla. Aunque no vivió el acto fundamental de la Guerra Santa contra Hades, su legado y visión continuaron moldeando a sus compañeros y a los jóvenes reclutas en todo el santuario de Atena, incluso después de su muerte. Otra curiosidad es que fue el primer caballero de The Lost Canvas en despertar el octavo sentido. Cuando estaba en su mejor momento, su hermano Sísifo todavía entrenaba junto a los aspirantes a Caballero Dorado, Aspros y Asgard. Como caballero de Escorpio, antes de Cardia, en el siglo XVIII, teníamos a Zafir, que era un caballero de la misma época que Elías de Leo. Zafir de Escorpio acabó creando una rebelión y también traicionó el santuario de Atena. Por ello, el patriarca Sage envió a Rugonis de Piscis para que acabase con él. Cuando Rugonis alcanzó a Zafir, ambos tienen un pequeño choque. Sin embargo, durante esta pelea, Escorpio casi libera el alma de Poseidón. Y en ese momento termina tomando conciencia de sus acciones y como pago se dispara a sí mismo con las 15 agujas de escarlata, quitándose la vida y siendo congelado poco después. Sin embargo, antes de morir, dijo que él solamente quería proteger la tierra a su manera. El caballero de Piscis anterior a Albafica de Piscis es Rugonis.
16 años antes de la Guerra Santa contra Hades del siglo XVIII, Rugonis participó en una prueba en la que sería el oponente de Sísifo para ver si el joven caballero era apto para obtener la armadura dorada de Sagitario. Rugonis mantiene el dominio durante toda la pelea. Sin embargo, en cierto momento, Sísifo equipara su cosmos al de Rugonis por un corto tiempo, y así consigue llegar a la mano de Piscis, logrando obtener la armadura dorada de Sagitario. Después de encontrar a Albafica, aún pequeño y abandonado en un jardín de rosas demoníacas junto a la casa donde vivía, acogió al bebé y decidió convertirlo en su alumno. Después de enseñarle el control de las rosas, Rugonis comienza el vínculo carmesí, un ritual donde él y Albafica intercambiarían una gota de sangre todos los días, hasta que el caballero desarrollase inmunidad al veneno o muriese. Día tras día intercambian sangre, y a pesar de estar a punto de morir, Albafica desarrolla la inmunidad. Después de varios años, Rugonis acaba envenenado por la sangre de su alumno, y luego muere tras intercambiar una última gota de sangre con él, diciendo que Albafica lo había superado. Otra curiosidad es que Rugonis es uno de los caballeros dorados más antiguos del siglo XVIII, siendo de la misma época que Ilías, y ayudando también a la formación de otros caballeros mayores, como Sísifo, Asgard y Aspros. Entonces, chicos, estos son los caballeros dorados que se anticiparon a los 12 caballeros que conocimos en la saga principal de The Lost Canvas. Espero que les haya encantado este video, y gracias por verlo hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez han sentido todo el poder del cosmos?